causa, fallo mecánico, lo que fuera. En estos accidentes el resultado es nefasto, o sea, hay muertes, el 30% de las veces en el primer caso, el 20% en el segundo y el 5% en el tercero. Fíjense que toda es información que poseemos por registros previos. Toda es información que se tiene. Calcular la probabilidad de que uno de estos accidentes tenga resultado nefasto, o sea, que muera alguna persona. Bueno, acá también está el dibujito en donde tenemos los sucesos o eventos que serían tener un accidente por circular con ingesta excesiva de alcohol, tener un accidente por imprudencia del conductor y tener un accidente por otras causas, A1, A2 y A3. Estos sucesos son mutuamente excluyentes, como ya dijimos, su unión es el espacio muestral, por lo cual se verifican las hipótesis del teorema de la probabilidad total. Acuérdense que hablaba de independencia y de exhaustividad o bien estar considerado todos. Perdón, de mutuamente excluyentes y de exhaustividad, o sea, estar considerado todos. Sea n el suceso tener resultado nefasto. Bueno, vamos a calcular esa probabilidad de n. Por el teorema de la probabilidad total, ¿qué me dice? Que es la sumatoria de cada una de las probabilidades de los sucesos por las condicionales. Entonces, sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de tener resultado nefasto, dado que se circuló con una ingesta excesiva de alcohol. La probabilidad de tener un accidente por imprudencia de conductor por la probabilidad de tener un resultado nefasto, dado que se condujo con imprudencia del conductor y así sucesivamente. Fíjense en el primer caso. Tener un accidente por circular con ingesta excesiva de alcohol. Por enunciado, tenemos que esa probabilidad es de 0,65. ¿De dónde sale el 0,65? De que el enunciado dice, se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico, tal cosa. Por 0,3. ¿De dónde sale 0,3? El enunciado dice que en estos accidentes el resultado es nefasto el 30% de las veces en el primer caso. ¿Sí? Entonces de ahí tenemos el 0,3. Sabemos que el resultado es nefasto dado que se condujo con exceso de alcohol. Y así vamos tomando del enunciado y reemplazando cada uno de los valores de probabilidad que el enunciado nos da. Repito, son valores de probabilidades que están tomados de registros que ya se conocen, que son así. El historial de accidentes ha llevado a tener registrados estos valores de probabilidad. Bueno, resolviendo, digamos, la parte numérica, llegamos a que tenemos un 25% de probabilidad de que el resultado sea nefasto. Eso nos dice el teorema de la probabilidad total. Recordemos entonces, con una serie de antecedentes, calculamos la probabilidad de que haya una muerte en un accidente. Vamos ahora a enunciar nuestro teorema de Bayes. ¿Qué es lo que dice nuestro teorema de Bayes? Bueno, nuestro teorema de Bayes dice que si conocemos la probabilidad de B
en cada uno de los componentes de un sistema exhaustivo y mutuamente excluyente de sucesos, entonces, si ocurre B, podemos calcular la probabilidad a posteriori de ocurrencia de cada E sub I, o sea, en cierto modo, hacer el proceso inverso. ¿Por qué mencionamos el teorema de la probabilidad total? Porque en ese cociente que dice el enunciado de Bayes, que la probabilidad de E sub I dado B es la probabilidad de B por E sub I sobre la probabilidad de B y vamos a deducir la fórmula final, en el denominador lo que utilizamos es justamente el teorema de la probabilidad total, que es el que permite hacer la descomposición de la probabilidad de B en la probabilidad de cada una de sus intersecciones. Por eso es que hemos mencionado anteriormente el teorema. Todo esto que escribimos acá es lo que ya hemos visto anteriormente, es la repetición de lo que ya hemos mencionado, que es el denominador justamente de la fórmula del teorema de Bayes. Yendo al ejemplo del accidente, un poco para hacer la similitud y diferencia. Cuando analizábamos el teorema de la probabilidad total, ¿qué calculábamos? La probabilidad de tener un resultado nefasto, dado un accidente, tener un resultado nefasto. ¿Qué calculamos a través de este teorema? Que si se produce un accidente con resultado nefasto, podemos calcular la probabilidad de que la causa de dicho accidente haya sido, tomamos en este caso, por ejemplo, la ingesta de alcohol. Podríamos calcularlo también para cada una de las otras, de los otros sucesos. Entonces, fíjense que el razonamiento acá es, si se produce un accidente, en el otro que veíamos, la probabilidad de que se produzca un resultado nefasto. Bueno, la probabilidad de que se produzca un resultado nefasto era 0,25. Acá lo que vamos a decir es, si se produce un accidente con resultado nefasto, calcular la probabilidad de que se haya debido a la ingesta excesiva de alcohol. Entonces, desarrollando la fórmula del teorema de Bayes, vamos a obtener el 0,78, no me detengo en el cálculo porque ya ahora en la parte práctica lo van a trabajar y muy bien. Pero obtenemos el 0,78, que es lo que nos está diciendo la probabilidad de que, dado un resultado nefasto, se haya debido a la ingesta excesiva de alcohol, es de 0,78. Fíjense que es una probabilidad que calculo a posteriori de que se haya dado el evento nefasto. Bueno, se dio el evento nefasto, ¿y a qué se pudo haber debido? Bueno, vamos a ver si se debió a la ingesta de alcohol. O bien también puedo hacer el cálculo de decir, vamos a ver si se dio por conducir mal. No me acuerdo exactamente cómo era el evento, pero imprudencia del conductor. O bien otro tipo de situaciones. Bueno. De la misma manera, podemos mencionar o resolver este tipo de situaciones, a lo mejor realizando un esquema o un gráfico tipo árbol de decisión, de manera tal que vamos recorriendo ese árbol y de ahí, digamos, podemos obtener las conclusiones. Por ejemplo, en este caso,
tenemos la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarmas. Dice que la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarmas es de 0,1. La probabilidad de que suene la alarma si se ha producido algún incidente es de 0,97. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0,02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que suene si en realidad no sucedió nada? No ha habido incidente. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para saber un poco también el funcionamiento de la alarma. Si va a sonar a cada rato por cualquier motivo, eso sería una probabilidad, si me diera una probabilidad alta, y bueno, lo razonable sería que me dé una probabilidad baja de decir, bueno, accidentalmente suena sin motivo muy pocas veces. Bueno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos obtener los datos que nos falten a nivel del enunciado? Por empezar, estamos hablando de un accidente, que se produzca un incidente y que suene o no la alarma. O sea, podemos tener incidente sí o incidente no, que son las I. Y, o y barra, que sería que no se da la I. Fíjense que dice que la probabilidad de que haya algún accidente en la fábrica, bueno, en un lado dice accidente, en otro incidente, pero sería lo mismo, de que haya un accidente en la fábrica es de 0,1, o sea, 0,1, y de que no haya, si bien no lo dice, pero lo sacamos por complemento, o sea, si hay es 0,1, si no hay incidente, 0,9. Siempre recuerden que la probabilidad, que la suma justamente de las probabilidades no va a poder exceder el 1, por axioma de la probabilidad. Tenemos entonces, sucede 0,1, no sucede 0,9. El incidente. Ahora tenemos la otra situación. Si suena la alarma o no suena la alarma. Por ejemplo, si hay incidente, ¿puede sonar o no la alarma? Tener el incidente y sonar o no la alarma. El enunciado que dice que suena la alarma si se produjo un incidente, tiene una probabilidad de 0,97. O sea que estamos partiendo de una buena base, se supone que la alarma suena casi siempre que hay un incidente. Por lo tanto, de hacer 1 menos 0,97, vamos a obtener 0,03, que sería el caso de que no suene, que haya un incidente y no suene la alarma. Y después el enunciado nos dice que si suena que suene y no ha sucedido ningún incidente es de 0,02. O sea, sonó y no hubo incidente, 0,02. Por lo tanto, no sonar y no haber incidente, 0,098. Bueno, justamente de este árbol podemos considerar o podemos obtener los valores que necesitamos para reemplazar en la fórmula del teorema de Bayes y llegar a la conclusión de que la probabilidad de que suene la alarma, dado que no haya incidentes, una probabilidad de baja que es de 0,157. Los cálculos no los hago, los dejo para la parte práctica, sino que lo que rescatamos es lo que podemos hacer y la conclusión a la que podemos arribar. Bueno, mientras sea este resultado, podemos decir qué cosa. Bueno, que nuestro sistema de alarma medianamente está funcionando como se espera o tal cual lo esperado, y si hubiera obtenido una probabilidad de 0,8 o 0,9, bueno,
quiere decir que tengo que comprar otra alarma, revisar el circuito o alguna cosa está pasando con la instalación de alarmas que tengo en ese momento. Bueno,